Estimados hermanos y hermanas, vamos a comenzar una nueva meditación en la palabra de Dios y para ello vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el Evangelio según Lucas, el capítulo 23, iniciando la lectura a partir del versículo 25. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima el madero, para que lo llevase tras Jesús. Y le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, lo enmaderaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas y latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Quiera el Señor añadir su más rica bendición a la lectura de su santa palabra. En el capítulo 19, versículo 30 del Evangelio de Juan,
se lee así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¡Qué terreno tan santo! Al pisar este terreno, como le dijo el Señor a Moisés: quítate los zapatos de los pies. Estamos en esta porción, queridos hermanos, pisando terreno muy solemne, muy delicado. A partir de ahora vamos a empezar una meditación sobre lo que es el Gólgota. Ustedes habrán notado que llegando al lugar llamado de la Calavera, la lectura bíblica, como dije, es solemne. Nos conduce al lugar que se dice acá de la Calavera, y en hebreo es Gólgota. La palabra usada por el evangelista Lucas es la palabra cranion. La forma latina de esta palabra es cranium, que es cráneo o calavera. En el hebreo es Gólgota. Era un lugar, concatenando las escrituras, los relatos de los 4 evangelistas, era un lugar en las afueras de Jerusalén, fuera de los muros de la ciudad, pero cerca de la ciudad. El versículo 33 dice en la versión israelita nazarena: cuando llegaron al lugar que se llama la Calavera, lo clavaron en el madero allí. ¡Cuán maravillosa simplicidad! No se lee ni una palabra sobre la tortura que implicaba este terrible medio de ejecución. Ni una palabra sobre el trato inhumano de aquellos soldados encallecidos. Ni una palabra se lee para destacar el momento excepcional de aquel suceso que uniría las predicciones exactas de los profetas del Antiguo Testamento con el valor realmente riguroso, histórico de aquella hora. Hay mucho para hablar sobre el Gólgota, sobre las incidencias de aquel día relacionado con el Señor Jesús y su sacrificio. Pero hoy nos vamos a bosquejar este capítulo leído, o entero podemos decir, bajo 3 grupos. Vamos a encontrar varias cosas asociadas con el número 3. Cosas de las cuales podemos sacar lecciones relevantes, importantes para penetrar el estudio de lo que significó para el Hijo de Dios aquella hora. Si ustedes notan en los versículos 4 leemos las palabras de Pilato: ningún delito hallo en este hombre. En el versículo 14: me habéis presentado a este como a un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y en el versículo 22, Pilato les dijo por tercera vez: pues ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Aquí tenemos una triple declaración de su inocencia. 3 veces Pilato declara públicamente la inocencia del Señor.
y no podía ser de otra manera. La Escritura dice, porque tal sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, más sublime que los cielos. Pero también encontramos 3 estacas, como dice en el original, 3 estacas o postes verticales o maderos. Así dice el verso 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le colocaron en el madero allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda, como un espectáculo de la justicia humana, de los extremos a donde llega esa pseudo justicia. Digo pseudo en relación al Señor Jesucristo. Los otros 2 reconocieron que eran malhechores, pero el que ocupa el madero del medio, del centro, era santo, inocente, más sublime que los cielos, pero está ahí, en ese promontorio de tierra en forma de un cráneo, de una calavera. Por eso se llama el Gólgota. Pero también encontramos en los versículos 34 estas palabras. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En el versículo 43, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y en el versículo 46, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. He sabido que, como dije, concatenando el relato de los 4 evangelistas, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el Señor pronunció desde el madero 7 frases, 7 voces de Él se escuchó desde el madero. Y en la porción de hoy, en el evangelista Lucas, encontramos 3 de las 7 frases que el Señor pronunció en el madero. Padre, la primera, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y la que se dirigió al ladrón moribundo, hoy estarás conmigo en el paraíso. La una es de perdón, la otra es de promesa y la otra es un encargo que hace a su Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Por qué en las manos de su Padre? Porque no confiaba en las manos de los hombres. Él lo había profetizado. Está escrito que el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. Esas manos que lo golpearon, esas manos que lo lastimaron, esas manos que lo empujaron, esas manos que le colocaron la corona de espinas, esas manos que lo desnudaron y lo volvieron a vestir con una ropa irrisoria, esas manos que ahora lo han levantado, lo han clavado al poste. Por eso él encomendaba su espíritu en las manos de su Padre. En el versículo 38 dice, había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el Rey de los judíos. El título sobre el madero estaba escrito, este es el Rey de los judíos, pero estaba escrito en 3 idiomas, en griego, en latín y hebreo. El griego era el idioma del mundo intelectual en aquellos días, para que todos los intelectuales lo leyeran. El latín era el idioma del mundo social, de la sociedad romana, y el hebreo era el idioma del mundo religioso. Todos entendían esos 3 idiomas que estaban en vigencia: el mundo intelectual, el mundo social y el mundo religioso.
qué palabras, este es el rey de los judíos. No estaban de acuerdo los líderes religiosos que Pilato haya escrito así, pero Pilato fue contundente con su respuesta al decir: lo que he escrito, porque Pilato tenía una visión más amplia, sabía que el reino, él era rey de un reino espiritual, un reino que no tenía cabida en medio de un mundo religioso confuso, en medio de un mundo que no tenía nada para el Rey de Reyes. Pero también encontramos en la porción leída 3 clamores humanos. En el versículo 23 dice: mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese clavado en el madero. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Aquí tenemos el clamor de odio. Qué odio que le tenían los líderes religiosos. Todas las sectas religiosas de aquel entonces se unieron. El poder religioso, el poder político, el poder civil se juntaron para condenar al Hijo de Dios con voces, con clamor de odio. En el verso 30 leemos: entonces, estas son las palabras que el Señor dirigió a las mujeres que lloraban cuando lo sacaban desde el pretorio hacia Gólgota: caed sobre nosotros. Estas voces son voces de terror. El Señor aquí en estas palabras está diciendo a las mujeres que lloran: va a llegar el día cuando van a decir: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros. Estas son voces de terror. Esto ocurrió 40 años después de su muerte, el año 70, cuando las legiones romanas irrumpieron, rompiendo el muro, entraron a Jerusalén, destruyeron el templo. A las mujeres embarazadas les abrían el vientre con la espada, mataban a los ancianos, saquearon el templo. Esa fue una profecía del Señor que ocurrió 40 años después de su muerte, este clamor de terror. Pero en el verso 42, allí en el Gólgota, escuchamos esta frase: y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este es el clamor de fe. Este es el clamor que debería escucharse en todo pecador y pecadora que escucha la palabra de Dios, que escucha el Evangelio, pero que debe arrepentirse, clamar al Señor con fe, como lo hizo el ladrón moribundo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y por último encontramos en el verso 22 estas palabras: ningún delito digno de muerte he hallado en él. En el verso 41, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. En el verso 47, y cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Aquí tenemos un triple testimonio: el de Pilato, el gobernador romano; el del ladrón moribundo, consciente de que él estaba sufriendo recibiendo lo que merecieron sus hechos; y el del centurión, el comandante del pelotón romano encargado de la ejecución, un hombre acostumbrado a presenciar estos hechos de
de clavar en un madero a los culpables. Nunca había visto él a un reo empezar pidiendo perdón por sus verdugos. Alguien solícito en encomendar a su madre al cuidado de uno de sus discípulos. Alguien invitándole a poseer el paraíso, pese a que era un ladrón que había vivido al margen de las leyes y de la sociedad. Cuando vio que se hizo 3 horas de tinieblas, cuando vio y supo que el velo del templo se rasgó, este centurión dijo: verdaderamente este hombre era justo. Un triple testimonio. Quiera el Señor abrir nuestro apetito espiritual para que de aquí en más continuemos considerando lo que es y significa el Gólgota. Que Dios bendiga su palabra.